¿Quién fue Natán según la Biblia? Natán fue un profeta prominente en el antiguo Israel, activo durante los reinados del rey David y, posiblemente, de su hijo Salomón. Es principalmente conocido por su rol como consejero y confrontador del rey David, siendo un instrumento de Dios para guiar y reprender al monarca. ¿Cuál es el significado del nombre Natán? El nombre Natán, en hebreo significa el ha dado o dado por Dios. Este significado es apropiado dado su papel como alguien a través de quien Dios entregaba mensajes importantes, tanto de bendición como de juicio. ¿En qué libros de la Biblia se menciona a Natán? Natán es principalmente mencionado en los libros de 2 Samuel, 1 Reyes y 1 Crónicas. Sus apariciones más significativas se encuentran en 2 Samuel, donde se relatan sus interacciones cruciales con el rey David. ¿Cuál fue el primer encuentro documentado entre Natán y el rey David? El primer encuentro documentado ocurre cuando David expresa su deseo de construir un templo para Dios. Inicialmente, Natán aprueba el plan de David, pero luego Dios le revela que no será David quien construya el templo. ¿Qué mensaje le transmitió Natán a David en relación con la construcción del templo? Natán le transmitió a David que no sería él quien construiría la casa de Dios, sino su descendiente. Sin embargo, Dios prometió establecer la casa, la dinastía, de David para siempre. Este mensaje es conocido como la Pacto Davídico o Pacto de Natán. ¿Qué importancia tiene el Pacto Davídico transmitido por Natán? El Pacto Davídico es fundamental en la teología bíblica. Promete que la descendencia de David reinaría para siempre, lo que se cumplió en última instancia a través de Jesucristo, quien es el heredero eterno del trono de David. ¿Cuál es el episodio más famoso que involucra a Natán y David? El episodio más famoso es la confrontación de Natán con David después de que éste peca con Betsabé y urde la muerte de Urías el hitita. ¿Cómo confrontó Natán a David por su pecado con Betsabé y Urías? Natán confrontó a David de una manera magistral, utilizando una parábola. Contó la historia de un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, le robó la única ovejita a un hombre pobre para agasajar a un huésped. ¿Por qué la parábola del cordero fue tan efectiva en la confrontación? La parábola fue efectiva porque despertó la indignación de David y su sentido de la justicia, llevándolo a pronunciar un juicio contra el hombre rico sin darse cuenta de que se estaba juzgando a sí mismo. ¿Cuál fue la reacción inicial de David ante la parábola? David se enojó mucho y declaró que el hombre rico merecía morir, y que debía restituir el cordero 4 veces. ¿Cuál fue la declaración impactante de Natán a David después de la parábola? Natán le dijo directamente, tú eres ese hombre. Esta declaración desenmascaró el pecado de David de una manera inequívoca y poderosa. ¿Qué consecuencias predijo Natán para David debido a su pecado? Natán predijo varias consecuencias: la espada nunca se apartaría de la casa de David, sus esposas serían tomadas y yacerían con otros en público, y el hijo que tuvo con Betsabé moriría. ¿Cómo reaccionó David ante la confrontación de Natán? David se humilló inmediatamente y confesó, he pecado contra Jehová. Su arrepentimiento fue genuino y profundo, como se refleja también en el Salmo 51. ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento de David en este episodio? El arrepentimiento de David es crucial porque muestra que, a pesar de la gravedad de su pecado, fue capaz de volverse a Dios y buscar su perdón. Esto destaca la misericordia de Dios y la importancia de la humildad. ¿Qué significa el nombre del segundo hijo de David y Betsabé? Salomón, y Natán tuvo un rol en su nombramiento. El segundo hijo de David y Betsabé fue llamado Salomón, que significa pacífico. Natán también le dio a Salomón el nombre de Jedidías, que significa amado de Jehová, 2 Samuel 12, lo que sugiere la bendición de Dios sobre él a pesar del origen pecaminoso de su nacimiento. ¿Qué otros roles desempeñó Natán en la corte de David? Natán no solo fue un profeta confrontador, sino también un consejero cercano de David. Era una voz de Dios dentro del palacio, proporcionando dirección y guía. ¿Natán estuvo involucrado en la sucesión al trono de David? Sí, Natán jugó un papel crucial en asegurar que Salomón, y no Adonías, ascendiera al trono de David. ¿Cómo intervino Natán en la crisis de sucesión de David? Cuando Adonías intentó usurpar el trono antes de la muerte de David, Natán, junto con Betsabé, ideó un plan para informar a David y recordarle su promesa de que Salomón reinaría. ¿Qué le aconsejó Natán a Betsabé para asegurar el ascenso de Salomón? Natán le aconsejó a Betsabé que fuera a David y le recordara su juramento de que Salomón sería rey. Luego, Natán entraría y confirmaría su historia, lo que haría que David actuara rápidamente. ¿Qué papel tuvo Natán en la unción de Salomón como rey? Natán estuvo presente y participó en la unción de Salomón como rey,
un evento que se llevó a cabo con urgencia para contrarrestar el intento de Adonías. Fue un testigo clave y una figura de autoridad en ese momento histórico. ¿Se menciona a Natán en relación con la organización de la música en el templo? Sí, 2 Crónicas 29 menciona que David y los príncipes, con la dirección de Natán el profeta y Gad el vidente, organizaron a los levitas con instrumentos musicales para el servicio del templo. Esto sugiere su influencia en asuntos religiosos y litúrgicos. ¿Hay alguna indicación de que Natán escribió algún libro bíblico? Una Crónicas 29 menciona las crónicas de Natán el profeta y las crónicas de Gad el vidente como fuentes para la historia del rey David. Aunque no son libros canónicos per se, esto sugiere que Natán fue un cronista y registrador de eventos importantes. ¿Qué podemos inferir sobre el carácter de Natán? Natán era un hombre valiente, íntegro y leal a Dios. No temió confrontar al rey más poderoso de su época, incluso en asuntos de vida o muerte, demostrando su obediencia a la voluntad divina. También era sabio y estratégico, como se vio en la parábola y en la crisis de sucesión. ¿Cómo contrasta Natán con otros profetas que a veces temían a los reyes? A diferencia de algunos profetas que pudieron haber dudado en enfrentar a un monarca poderoso, Natán demostró una audacia y una confianza en Dios que lo distinguen. Su disposición a hablar la verdad al poder es un modelo de integridad profética. ¿Qué lecciones morales podemos aprender de la historia de Natán y David? Podemos aprender sobre la universalidad del pecado, la necesidad de confrontación profética, la importancia del arrepentimiento genuino, la misericordia de Dios y las consecuencias inevitables de desobedecer a Dios. ¿Cuál fue el objetivo principal de Natán al confrontar a David por su pecado? El objetivo principal de Natán era llevar a David al arrepentimiento, a reconocer su pecado y a buscar el perdón de Dios, así como también anunciar las consecuencias divinas por sus acciones. ¿Hubo alguna señal o milagro específico asociado con el ministerio de Natán? La Biblia no registra milagros específicos realizados por Natán, como los de Elías o Eliseo. Su ministerio se centró más en la proclamación de la palabra de Dios, la guía divina y la confrontación profética. ¿Qué nos dice el ministerio de Natán sobre la relación entre profeta y rey en Israel? El ministerio de Natán ilustra la dinámica de poder y la responsabilidad moral en el antiguo Israel. Los profetas actuaban como la conciencia de la nación y de los reyes, recordándoles la ley de Dios y llamándolos a rendir cuentas. ¿Se menciona a Natán en el Nuevo Testamento? Natán no es mencionado directamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, su profecía sobre el linaje de David y la promesa de un rey eterno se cumple en Jesucristo, quien es llamado Hijo de David. ¿Qué papel jugó Natán en la consolidación de la monarquía en Israel? Natán fue fundamental en la consolidación de la monarquía al asegurar la sucesión de Salomón y al transmitir el pacto davídico, que estableció la legitimidad dinástica de la casa de David. ¿Qué nos enseña la interacción de Natán con David sobre la gracia de Dios? A pesar de la severidad del pecado de David, la gracia de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios envió a Natán para confrontarlo, brindándole la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón. Además, Dios no quitó su pacto con David, aunque sí hubo consecuencias. ¿Cómo es el estilo literario de la narración de Natán en la Biblia? La narración de Natán es directa, concisa y poderosa. La parábola del Cordero es un ejemplo de maestría narrativa para comunicar una verdad difícil. ¿Qué nos revela la historia de Natán sobre la justicia de Dios? La historia revela que Dios es justo y no pasa por alto el pecado, incluso el de sus siervos escogidos. Las consecuencias predichas por Natán demuestran que el pecado tiene ramificaciones reales y dolorosas. ¿Podría haber sido Natán un sacerdote además de un profeta? La Biblia no lo identifica explícitamente como sacerdote. Su rol principal y las descripciones de su ministerio lo sitúan firmemente en la categoría de profeta. ¿Cuál es el legado duradero de Natán en la historia bíblica? El legado de Natán es el de un profeta valiente y fiel que sirvió como la voz de Dios para el rey David. Su ministerio es crucial para entender el pacto davídico y la dinámica entre la autoridad divina y la autoridad humana. ¿Qué rol tuvo Natán en la vida espiritual de David? Natán fue un mentor espiritual y un recordatorio constante para David de su responsabilidad ante Dios. Fue un instrumento clave para mantener a David en el camino de la justicia, incluso cuando se desvió. ¿Hay alguna tradición judía o cristiana adicional sobre Natán que no esté en la Biblia? Las tradiciones extrabíblicas son escasas y no tienen la misma autoridad que el texto canónico. Sin embargo, su figura es altamente valorada en ambas tradiciones por su piedad y valentía.
¿Cómo afectó el ministerio de Natán la percepción del mesianismo en Israel? Las profecías de Natán sobre la casa de David y su reino eterno fortalecieron la esperanza mesiánica en Israel, ya que apuntaban a un descendiente de David que reinaría para siempre y establecería un reino de paz y justicia. ¿Qué tan cercano era Natán al rey David? Natán parece haber sido muy cercano a David, lo que le permitió tener acceso al rey y hablarle con franqueza. Esta cercanía, sin embargo, no comprometió su integridad profética. ¿Existe alguna mención de la familia de Natán en la Biblia? La Biblia no proporciona detalles sobre la familia de Natán. Se enfoca exclusivamente en su ministerio profético y sus interacciones con los reyes. ¿Cuál fue el impacto a largo plazo de la profecía de Natán sobre el templo en David? Aunque David no construyó el templo, la profecía lo motivó a preparar todos los materiales necesarios y a organizar los levitas y sacerdotes para la futura construcción por parte de Salomón, mostrando su obediencia y fe. ¿Se puede considerar a Natán como un modelo para los líderes religiosos de hoy? Sí, Natán es un modelo para los líderes religiosos. Su valentía para confrontar el pecado, su fidelidad a la palabra de Dios, su sabiduría en la comunicación y su preocupación por la justicia divina lo convierten en un ejemplo inspirador. ¿Cómo manejó Natán la delicada situación de la infidelidad de David? Natán manejó la situación con gran habilidad y sensibilidad, utilizando una parábola que permitió a David reconocer su propio pecado sin ser abiertamente atacado de inmediato, lo que facilitó su arrepentimiento. ¿Qué nos enseña la historia de Natán sobre la responsabilidad individual ante Dios? Enseña que, independientemente de la posición o el poder, todos somos responsables ante Dios por nuestras acciones. Incluso el rey David no estuvo por encima de la ley divina. 45. ¿Hubo otros profetas activos en el tiempo de Natán? Sí, el profeta Gad también fue contemporáneo de David y se le menciona junto a Natán en varias ocasiones, compartiendo un rol similar de consejería y dirección divina. ¿Qué papel juegan las crónicas de Natán el profeta en la comprensión de la historia de David? Aunque no tenemos acceso a esas crónicas como libros separados, su mención sugiere que Natán fue una fuente importante de información histórica y profética sobre el reinado de David, lo que valida la autenticidad de los relatos bíblicos. ¿Qué se sabe sobre la muerte de Natán? La Biblia no registra la muerte de Natán. Su última aparición significativa es en la unción de Salomón, lo que sugiere que continuó sirviendo en la corte de Salomón por un tiempo. ¿Cómo contribuyó Natán a la estabilidad del reino de Israel? Al asegurar la sucesión legítima de Salomón y al transmitir las promesas de Dios a la dinastía davídica, Natán contribuyó significativamente a la estabilidad y la legitimidad del reino de Israel. ¿Cuál es el versículo más conocido relacionado con Natán? El versículo más conocido es probablemente 2 Samuel 12, donde Natán le dice a David, «Tú eres ese hombre». ¿Qué significa la figura de Natán para la comprensión del plan redentor de Dios? Natán es una figura clave en la revelación del plan redentor de Dios, particularmente a través del pacto davídico. Al profetizar sobre la permanencia del trono de David, preparó el camino para la comprensión de la venida del Mesías, quien reinaría eternamente, cumpliendo así la promesa de Dios.